¿Y si te dijera que Irán, sí, la nación moderna de Irán, tiene un papel fundamental en la gran narrativa de profecía y eventos mundiales de la Biblia? A menudo, cuando las personas piensan en la Biblia, se concentran en Israel, Egipto y Babilonia. Pero, ¿y si te dijera que Irán, conocido como Persia en tiempos bíblicos, no solo fue otro imperio, sino una nación específicamente mencionada en profecías para definir el destino de los pueblos escogidos por Dios? La historia del origen bíblico de Irán es más fascinante de lo que podrías imaginar. Desde la descendencia de Noé hasta el reinado de Ciro el Grande, la historia de los iraníes está entrelazada con algunos de los momentos más cruciales de la historia bíblica. Lo más sorprendente es que Dios eligió Persia, un imperio gobernado por reyes paganos, para restaurar Israel, reconstruir el templo y cumplir profecías anunciadas siglos antes. En este video, vamos a desvelar cómo la Biblia revela el origen de los pueblos iraníes, su ascenso al poder y su influencia tanto en el Antiguo Testamento como en las visiones proféticas sobre el futuro. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu visión sobre Irán, no solo como una nación moderna, sino como una pieza clave en el plan divino para la humanidad. Para comprender las raíces bíblicas de Irán, necesitamos retroceder en el tiempo hasta Noé y sus descendientes. Después del diluvio, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los patriarcas de las naciones. Según Génesis 10, Jafet tuvo un hijo llamado Madai, quien se convirtió en el ancestro de los medos. Los medos formaron alianzas con los persas, estableciendo las bases del imperio medo-persa, una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad. Los descendientes de Madai se establecieron en la región que hoy corresponde a Irán, y los persas surgieron posteriormente como una potencia dominante. Sin embargo, ambos compartían un origen común, creando una línea iraní entrelazada con la narrativa bíblica. Esto significa que, según la Biblia, los antepasados de los iraníes trazan su origen hasta Jafet a través de Madai, colocándolos entre los pueblos mencionados desde el comienzo de la historia postdiluviana. Esta conexión los inserta directamente en la línea del tiempo bíblica, estableciendo su importancia en el desarrollo de los eventos sagrados. Con el paso de los siglos, Persia emergió como un imperio que desempeñaría un papel vital en la historia del pueblo de Dios. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande, los medos y los persas se unieron para fundar el poderoso imperio aqueménida, conocido como el primer imperio persa. En su apogeo, se extendió desde el río Indo hasta el norte de África, abarcando territorios clave para la Biblia, como Israel, Babilonia y Egipto. Pero la verdadera importancia de Persia no se limitaba a su fuerza militar o a la vasta extensión de sus tierras. Su impacto se manifestó en la manera en que Dios la utilizó para cumplir sus promesas al pueblo de Israel. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor lideró el imperio babilónico en la conquista de Jerusalén, destruyendo el templo y llevando a los judíos al exilio. Durante 70 años, los israelitas permanecieron cautivos en Babilonia, exactamente como el profeta Jeremías había predicho. Entonces vino Ciro el Grande, el rey persa que, al conquistar Babilonia en el año 539 a.C., cambió todo. El libro de Esdras comienza con un decreto sorprendente de Ciro, permitiendo que los israelitas regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo en Jerusalén. Este momento crucial está registrado en Esdras 1, Pu 1:4, donde Ciro declara: «El Señor, Dios de los cielos, me dio todos los reinos de la tierra y me encargó de edificar para él un templo en Jerusalén, que está en Judá». Lo más impresionante es que Ciro, un rey pagano,
Fue profetizado más de un siglo antes por el profeta Isaías como el instrumento de Dios para restaurar Israel. En Isaías 44.28 e Isaías 45.1. Ciro es mencionado por su nombre, incluso antes de nacer, y llamado Ungido del Señor, un título normalmente reservado para los reyes de Israel. ¿Cómo un gobernante extranjero podría recibir tal honor? La respuesta está en la soberanía divina y en su capacidad de usar a cualquier persona, incluso reyes de naciones gentiles, para cumplir sus planes. Si este contenido te está sorprendiendo, dale like y suscríbete al canal. Nos ayuda a alcanzar a más personas con estas revelaciones importantes de la Biblia. Y no olvides activar la campanita para no perder los próximos videos. El decreto de Ciro no fue solo una estrategia política, fue el cumplimiento directo de la profecía. Jeremías ya había anunciado que el exilio babilónico duraría 70 años. Jeremías 25, 11-12, 29-10. Y la ascensión de Ciro marcó el fin de este periodo. Bajo su orden, los judíos pudieron regresar a Jerusalén e iniciar la reconstrucción del templo bajo el liderazgo de Zorobabel. Este evento fue un paso esencial en la restauración de Israel. Pero la implicación de Persia en la historia bíblica no termina con Ciro y el templo. El libro de Esther nos presenta otro momento en que Dios usó el imperio persa para cumplir sus propósitos. Durante el reinado de Jerjes I, conocido como Asuero en la Biblia, surgió una amenaza mortal contra el pueblo judío. Amán, un alto oficial de la corte persa, ideó un plan maligno para exterminar a todos los judíos del imperio. Manipuló al rey para emitir un decreto que autorizaba el asesinato de toda la población judía. El destino de Israel parecía sellado, hasta que Dios intervino a través de una joven improbable. Pero Esther, una judía que había llegado a ser reina de Persia, fue alentada por su tío Mardoqueo a actuar. Con valentía y sabiduría, arriesgó su vida al presentarse ante el rey y revelar su identidad. Sus palabras y su fe cambiaron el curso de la historia. En Esther 4:14, Mardoqueo dice una de las frases más icónicas de la Biblia. ¿Quién sabe si no fue para un momento como este que llegaste a la posición de reina? El resultado fue un giro impresionante. En lugar de ser destruido el pueblo judío, el propio Amán fue condenado y los israelitas fueron preservados. Persia, una vez más, se convirtió en un instrumento de Dios para garantizar la supervivencia de su pueblo escogido. La travesía de los magos para adorar al recién nacido rey de los judíos destaca la duradera conexión de Persia con la narrativa bíblica. Incluso después de la caída del imperio persa, sus tradiciones de sabiduría continuaron influyendo en el cercano Oriente, y fueron estudiosos persas quienes reconocieron la señal celestial que anunció el nacimiento de Jesús. Además, el legado persa de tolerancia religiosa preparó el camino para la difusión del judaísmo y, más tarde, del cristianismo por el Imperio Romano. El Imperio Aqueménida era conocido por permitir que sus pueblos practicaran libremente sus religiones. La misma política que influyó en imperios posteriores, como Roma. Este ambiente de libertad religiosa fortaleció a las comunidades judías dispersas por la región y contribuyó a la propagación del Evangelio en los siglos siguientes. Al concluir este recorrido sobre el papel de Persia en la Biblia, es fundamental considerar su futuro a la luz de las profecías bíblicas. Muchos estudiosos creen que Irán, identificado en las Escrituras como Persia, tendrá un papel crucial en los eventos de los últimos días. En Ezequiel 38-39, el profeta describe una alianza de naciones que se volverá contra Israel en un gran conflicto conocido como la Guerra de Gog y Magog. Entre estas naciones está Persia,
uniendo fuerzas con Gog, de Magog, en un enfrentamiento de proporciones apocalípticas. Aunque la naturaleza y el momento exacto de esta guerra se debaten, la mención de Persia en esta profecía sugiere que Irán continuará desempeñando un papel significativo en el escenario espiritual y geopolítico. Además, las visiones de Daniel sobre el ascenso y caída de los imperios, incluida Persia, reafirmaron un tema central en la Biblia. Dios gobierna sobre las naciones. Ningún imperio, por poderoso que sea, está fuera del control divino. Dios levanta reinos y los derrumba de acuerdo con su plan soberano. A medida que somos testigos de los actuales conflictos en el Medio Oriente, especialmente las tensiones entre Irán e Israel, debemos recordar que estos eventos son parte de una narrativa mucho mayor, una historia que comenzó en las páginas de la Biblia y culminará con el cumplimiento de las promesas divinas. La trayectoria de Persia, hoy Irán, es un testimonio vivo de cómo Dios puede usar incluso naciones improbables para cumplir sus propósitos. Desde los descendientes de Jafet, pasando por Madai, hasta el ascenso de Ciro el Grande, Persia estuvo en el centro de la historia bíblica. Su impacto se sintió en la restauración de Israel, en la protección del pueblo judío en el libro de Esther y en la preparación para la venida del Mesías. Las profecías de Daniel, Isaías y Ezequiel dejan claro que Persia no fue solo un imperio del pasado, sino una pieza clave en el desarrollo de los eventos futuros. Mientras observamos el mundo moderno, debemos ver estos eventos desde una perspectiva bíblica. La soberanía de Dios sobre las naciones nos recuerda que cada reino, cada líder y cada imperio está dentro de su plan. La historia de Persia demuestra que Dios puede usar cualquier nación para cumplir sus promesas y guiar a la humanidad hacia el desenlace final de su redención. Incluso hoy, Irán continúa ejerciendo una influencia profunda en el escenario global, y su conexión con las Escrituras nos recuerda que la historia va mucho más allá de las ascensiones y caídas de los imperios terrenales. Es parte del plan eterno de Dios. Ahora que conoces la verdad oculta sobre Irán en la Biblia, deja tu comentario y dime qué más te sorprendió. Comparte este video con alguien que necesita saber esto y sigue acompañando nuestro contenido. Hasta el próximo video.